Hola a todos, bueno, ahora comenzamos el video sobre vías ascendentes y descendentes y el estudio de las funciones de la corteza, desde un punto de vista muy general. Cuando hablamos de vías ascendentes y descendentes, nos referimos a las vías sensitivas y las vías motoras. Bien, pertenece, como estamos viendo hasta ahora, al módulo 1, al tema 6. Por eso hablábamos de funciones sensitivas y motoras, porque son distintos nombres que pueden recibir estas vías. Pueden ser sensitivas o también llamadas ascendentes, o también vías aferentes, y las vías motoras reciben también el nombre de vías descendentes o vías eferentes. Bien, recuerden esto que ya hemos hablado, que nosotros recibimos estímulos externos e incluso de nuestro cuerpo que se denominan estímulos excitatorios o inhibitorios. Estos llegan a través de receptores. Eso genera una información aferente que en el sistema nervioso central se integran para dar una respuesta. Esa respuesta viaja en forma de información eferente para un órgano ejecutor. Esa información aferente es la que se llama información sensitiva y la información eferente a la que nosotros llamamos información motora. ¿Cuáles pueden ser los órganos ejecutores? Puede ser una glándula o puede ser un músculo. Supónganse un ejemplo de en verano que hace calor. Bueno, las glándulas sudoríparas lo que hacen es bajar la temperatura corporal. Es decir, que nosotros recibimos una señal en un termorreceptor que nos indica que está haciendo calor, el centro integrador lo interpreta y la glándula sudorípara ejecuta la acción de liberar sudor. Otra señal es, por ejemplo, en un reflejo, que es algo muy básico, muy primitivo para el cuerpo, que es una señal que viene por un nocireceptor. Los nocireceptores son los que son la alarma ante un daño. Viaja la señal aferente sensitiva, se integra en el sistema nervioso y se ejecuta por un músculo que recibe la señal de retirada para que no siga dañándome eso que me provocó la señal sensitiva. O sea, por eso hablamos de ejecutores en una glándula o ejecutores en un músculo. O sea que nosotros tenemos este eje, el que se ejecuta para algún tipo de acción. Es decir, que el sistema nervioso no hace nada si no recibe un estímulo, ya sea del medio ambiente o de nuestro propio cuerpo. Si no, esto no actúa. Cuando yo recibo esto, toma decisiones y ejecuta. Bueno, entonces tenemos que ver en la vía sensitiva cuáles son los receptores que nos sirven a nosotros para enviar señales al sistema nervioso central. Bueno, según la naturaleza física del estímulo, tenemos los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nocireceptores, los fotorreceptores y los quimiorreceptores. Dentro de los mecanorreceptores también podemos encontrar los propios receptores. Los mecanos son de algo mecánico, físico, pero también los que nos dan la orientación espacial, donde estamos ubicados en el espacio. Los termorreceptores, lo dice la palabra, son receptores de temperatura. Los noci viene de noxa, o sea, de dolor, algo nocivo, lo que nos provoca un potencial daño, sea químico, sea físico, cualquier tipo de acción que provoque daño. Fotorreceptores, los que responden a la luz, y los quimiorreceptores pueden ser no solamente de sustancias químicas, sino también de presión. La presión también entra en los quimiorreceptores. Bien,
Los receptores pueden ser primarios o secundarios. Los primarios están formados por la terminación de una fibra sensorial, por ejemplo los de la retina, y secundarios formados por una célula especializada que conduce a través de ella una señal. Por ejemplo, algunos de la piel, algunos receptores que están a nivel cutáneo. Y en la clasificación de los receptores, según su localización, tenemos los enteroreceptores, los interorreceptores y los propios receptores, los que están en los músculos y las articulaciones, lo que yo les decía recién de la posición, que en mi cuerpo sabe si está parado, si está acostado, si está dado vuelta. No lo necesita pensar, no necesita una cognición, sino sin darnos cuenta, nosotros sabemos en qué posición estamos, porque nuestro sistema nervioso lo percibe y reacciona ante esto. Bien, localización de la sensación. Bajo este concepto está el campo receptor, que pueden ser pequeños o pueden ser grandes. Esto va a depender mucho de la función de respuesta que tiene que tener el sistema nervioso. Por ejemplo, todo lo que es de los sentidos tienen una amplitud importante a comparación a otras. Entonces, aquí tenemos receptores que envían señal a una neurona de segundo orden que va a mandar la señal hacia la integración del sistema nervioso. O sea que tenemos campos receptores pequeños y campos receptores grandes. Y esto, por ejemplo, a nivel externo, cutáneo, se denominan dermotomas. Dermo de piel, dermotoma, que muchos receptores envían señal a un mismo nervio raquídeo. Después tenemos lo que se denomina inhibición lateral. Esto es un campo receptor excitatorio y estos son campos receptores inhibitorios. Lo que hace es permitir un contraste entre un campo receptor que recibe una señal y los periféricos. Es como para aumentar o incrementar la señal, para que nosotros podamos responder, o sea, para que nuestro sistema nervioso nos permita responder. Es como generar un contraste en una fotografía para que podamos ver un detalle. Entonces, es por comparación. Yo no puedo saber si una persona es alta o baja si no pongo algo que le sirva de referencia. En este caso, yo voy a saber si la señal es fuerte o débil teniendo en cuenta los campos que tiene alrededor. Entonces, de esa manera le da una mayor intensidad, a pesar de que no es fuerte tal vez la señal, sí lo hace figurar como si fuera más intensa. Sobre todo en los nociceptores, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer una retirada porque nos estamos quemando o porque algo nos está haciendo daño. Bien, aquí comenzamos a ver las vías. Ya vimos a dónde llega la señal, a un receptor de distinta naturaleza, termorreceptor, quimiorreceptor, nociceptor. Bueno, se tienen que integrar hacia la médula espinal, que es la puerta de entrada del sistema nervioso central. Con lo cual acá tenemos un corte de médula, que tenemos estas zonas que están de colores, que son parte de la sustancia blanca. Y aquí tenemos la sustancia gris. Recuerden que en un corte de médula, esta estructura en forma de mariposa es lo que se llama sustancia gris. Y en ella encontramos los cuerpos neuronales, ¿sí? Y en la sustancia blanca lo que nosotros encontramos son los axones de estas neuronas. Entonces, acá es como si tuviéramos todo el cableado. Y acá tenemos las centrales. Bueno, en el corte de médula nosotros tenemos aquí en el medio el conducto del epéndimo. Esto es la cara posterior o dorsal. Acá tenemos la cara anterior o ventral y la cara lateral. Por lo tanto, hay zona posterior, zona anterior y lo lateral. Estas
prolongaciones que tenemos acá en realidad son las vías sensitivas. Por ahí nos llega la información que viene de los receptores. Y por acá están las vías motoras, las que generan la respuesta. Es decir, que por acá ingresan las vías sensitivas, vías también llamadas aferentes o llamadas ascendentes. Y por aquí vienen las vías que denominamos motoras, descendentes o eferentes. Bueno, y ocurre un relevo de neuronas que van ascendiendo por estos núcleos que se ven acá, que son zona, que está repleta de axones que hacen todo un cableado que lleva a distintas partes del sistema nervioso central. Bueno, entonces, ¿cuáles son las vías ascendentes, sensitivas o también llamadas aferentes? Bien, se llaman fascículo de Gol y de Burdach, los haces espinotalámicos anterior y lateral, los haces espinocerebelosos, los fascículos espinotectal, espinolivar y trigeminal. La mayoría dice de dónde viene y a dónde va. Por ejemplo, espinotalámico, es decir, que viene de la médula hacia el tálamo. Este espinocerebeloso es que viene de la espina, médula, al cerebelo. Y así. Bueno, y tenemos estos dos que son en realidad ahora denominados coniatus y gracilis. Para que, si han visto otra nomenclatura en anatomía, tengan también la denominación, que en realidad son fascículos posteriores. Acá tenemos el de Gol y el de Burdach, que serían gracilis y cuneatus. El de Gol se llama gracilis y el de Burdach, que es Burdach, el cuneatus. Después tenemos acá tenemos espinocerebeloso, tenemos dos, directo y cruzado, y tenemos el haz espinotalámico anterior y el espinotalámico lateral. Es decir, estos que se ven en verde oliva son los espinotalámicos, este y este. Acá tenemos dos espinocerebelosos en rojo y en amarillo. Y tenemos el de Gol y de Burdach posteriores. Estos son los principales. Los dos primeros, Gol y Burdach y espinotalámico, son los más, no sé si llamarlo los más importantes, pero sí son muy fuertes y como podemos ver tienen áreas bastante grandes asociadas. Bueno, ustedes en la bibliografía van a poder encontrar más de las funciones, pero podemos decir que el posterior, que es el gracilis y cuneatus, los que vimos acá, gracilis y cuneatus, los que están posteriores, tienen función de posición, tacto, son vías que transmiten información que viene de propioreceptores. Es decir, que son propioceptivos. Con respecto a los espinotalámicos, tenemos lateral y anterior. Por ejemplo, el lateral, dolor y temperatura. También se lo llama paleoespinotalámico. Y el anterior, neoespinotalámico. La lateral es muy importante al dolor. Se llaman vías nociceptivas y también de temperatura. O sea que también reguladoras son bien señales de los termorreceptores. Y en el caso del anterior, tacto grueso, presión y algunas más localizadas en comparación a las de los haces posteriores, gracilis y coniatus. Bueno, por eso se dice que la vía espinotalámica es termoalgésica principalmente, termotemperatura, algésica de dolor, porque algo analgésico es sin dolor, entonces eso sin palabras. Entonces esto es termoalgésico. Y lo que es espinocerebeloso
en vez de ir al tálamo o a la corteza cerebral, van al cerebelo, que tiene, entre muchas de sus funciones, regular posición, tono muscular, equilibrio. Por eso son propioceptivos. Bueno, una vez que se integra la señal, viene de vuelta a través de una vía motora o descendente, o también llamada eferente. En el caso de las motoras se dividen en dos, en las vías directas y las vías indirectas. Bien, las vías directas son aquellas que vienen de la corteza cerebral directa y bajan por la médula para ejecutarse, mientras que las indirectas son aquellas que vienen de los ganglios basales, del cerebelo y de otras partes del tronco encefálico. Es decir, que no son de la corteza. Recuerden que los ganglios basales son núcleos de sustancia gris que están dentro de los hemisferios cerebrales. Dentro de las vías indirectas tenemos las vías piramidales y las extrapiramidales, que también aquí están diagramadas. Esto es un dibujo muy anatómico, ¿sí? Pero bueno, no es lo más importante desde el punto de vista de la fisiología. Esto lo van a ver en neuroanatomía. Bien, ¿cuáles son las funciones de las vías piramidales y extrapiramidales? Las piramidales son aquellas las que se relacionan con los movimientos voluntarios, precisos, ¿sí? Modulan en parte la intensidad del tono muscular y de los reflejos. No significa que son las que mantienen el tono, sino que modulan la intensidad, ¿sí? Las extrapiramidales mantienen la postura y el equilibrio mientras se realizan los movimientos voluntarios. O sea, yo puedo moverme, pero no tengo que perder el equilibrio porque si no me caería. Entonces, no significa que las vías piramidales estén totalmente separadas de las extrapiramidales. Y también llevan a cabo el control automático del tono muscular junto con el cerebelo. Por eso tiene la regulación de las funciones posturales y de la exteriorización mímica. Bueno, acá tienen tienen las distintas vías extrapiramidales, ¿sí? De dónde vienen, desde parte del tronco encefálico, algunas, y van por la médula espinal. A modo de ejemplo, el tracto tectoespinal, por ejemplo, cuando nosotros nos llaman, ¿sí? Y nos damos vuelta para ver de dónde viene el llamado, ¿sí? Esos, o de alguna respuesta luminosa y cerramos los ojos. Tienen distintos tipos de acciones. Y, por ejemplo, el retículo espinal está a cargo de las actividades reflejas, de tono y de funciones vitales, o sea, de funciones que tienen que ver con la supervivencia. Esto es una generalidad de estas vías. Bueno, entonces cuando hablamos de vías, solamente en fisiología vamos a ver cuáles son las principales y cuál es la función de las mismas. No es necesario estudiar dónde decusan o qué camino recorren, simplemente cuál es el origen y cuál es el destino asociado con la función que realizan. Ahora vamos a la corteza cerebral, donde se llevan a cabo muchas de las funciones superiores. Bien, tenemos en cuenta que el hemisferio derecho es distinto al hemisferio izquierdo. Si bien todos tenemos los mismos hemisferios,
algunos tenemos más desarrollado unos que otros. Por ejemplo, el hemisferio derecho está relacionado con todo lo que es creativo, producción de tipo artística, por ejemplo, la expresión no verbal, la expresión corporal. En cambio, el hemisferio izquierdo es el más lógico, ¿sí? El que tiene el poder de abstracción. Entonces, las personas con algún talento artístico tienen muy desarrollado el hemisferio derecho. Aquellos que tienen alguna actividad, por ejemplo, profesional, como la ingeniería o las matemáticas, va a tener más desarrollado su hemisferio izquierdo. Pero esto no quiere decir que no se complementen y que no se pueda desarrollar. Si yo tengo más desarrollado el izquierdo, no pueda desarrollar el hemisferio derecho y viceversa. Porque hay algo muy importante que es la plasticidad neuronal. Así que no estamos perdidos si no sabemos tocar la guitarra o no sabemos hacer un dibujito. Todo práctica. Bien. La corteza está dividida en áreas, ¿sí? Hay subáreas, pero no son los fines de la materia, ¿sí? Lo que podemos estudiar es la función de cada área. Está dividido cada hemisferio, tanto derecho como izquierdo, en 4 áreas, que tienen que ver con el hueso del cráneo, aunque están en contacto. Tenemos el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Bien, entonces aquí tenemos en una tabla las funciones principales de cada zona. Tenemos esta parte sensitiva y esta parte es motora. El lóbulo frontal, si bien está asociado a lo motor por los movimientos voluntarios, miren que también tienen una asociación con las emociones, el razonamiento, la personalidad, pensamiento. Los humanos tenemos muy desarrollado el área frontal. En los primates no está tan desarrollada. Parte de nuestra memoria, nuestros recuerdos están en esta área. Y esta parte, que es la área motora, es la que se ocupa de nuestros movimientos voluntarios, que son en respuesta a lo que llega a nuestra área sensitiva, que se encuentra en el área parietal. Fíjense que en la parietal están estímulos táctiles, gustativos, olfatorios y auditivos, que llegan a esta zona. Pero también la sensación de dolor, presión y temperatura. Recuerden de las espinotalámicas, ¿sí? Pasan por el tálamo y llegan a la corteza a través de esta vía y llegan a esta área parietal. Con respecto a la temporal, ¿sí? Está relacionada no solamente con el equilibrio, sino obviamente con los estímulos auditivos. Parte del equilibrio está asociado al cerebelo y la memoria generada por los estímulos auditivos. Con respecto a esto de los estímulos auditivos, también vamos a hablar con algo que está relacionado con el control de la visión, porque con respecto a los sentidos, por ejemplo, el lenguaje y lo que vemos, una cosa es estar viendo algo, pero no interpretándolo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo, mis ojos se mueven siguiendo las líneas de escritura. Ese movimiento de los ojos está a cargo de la área frontal, pero la interpretación de lo que veo es del área occipital. Lo mismo pasa con la corteza temporal. Yo puedo estar escuchando un sonido, pero puedo no estar interpretando. Entonces, en esta zona lo que se lleva a cabo es no solamente el sentido de oír, sino también interpretar lo que escucho. Y lo que va a hacer al coordinar e integrar todas las señales es que la corteza del área frontal me permita articular el habla, que pueda mover
los músculos que están asociados a la fonación. O sea que yo puedo estar interpretando, pero tal vez no puedo mover mis labios y todos los músculos que están asociados con la fonación y no puedo responder. Y algo que tienen en común todas estas áreas es la memoria. Guarda en su memoria para que si hay algún hecho repetitivo yo lo pueda interpretar, porque nuestro cerebro aprende, lo memoriza y lo puede interpretar después si vuelve a repetirse. Por ejemplo, cuando hablamos de los déjà vu. Los déjà vu, algunos creerán que es algo místico, que es algo que viene de alguna percepción extrasensorial. No, el área occipital guarda tantas imágenes en nuestro subconsciente que cuando hay un estímulo que se asemeja a algo, lo saca a la luz y parece que fuera algo que ya hemos vivido. Así que esto desmistificaría los déjà vu. Bueno, acá en este gráfico vemos un poco más de las áreas, o sea, subáreas que hay en la corteza. Por ejemplo, el área de Broca, que está asociada con un área que está en el temporal, que es el área de Wernicke. Fíjense que el área de Broca regula los músculos del habla, y el área de Wernicke, comprensión del lenguaje y otros datos sensoriales. Yo puedo estar interpretando un sonido, pero tal vez no puedo dar una respuesta si hay una falta de comunicación. Lo mismo pasa con parte del lóbulo parietal que recibe e interpreta datos de todos los órganos sensoriales. Puedo estar recibiendo alguna señal que me permite expresarme de alguna manera y hay una falla aquí. O sea que muchas áreas tienen subfunciones muy importantes. Por aquí tenemos el cerebelo, que ya lo vamos a enseguida, y acá también tenemos los centros auditivos. Es decir, los casos de los centros auditivos es el que recibe el sonido en sí. Eso después se interpretará. Algún sonido que es conocido, ¿sí? Lo traerá a flote, y si es desconocido lo va a guardar por si este se repite. Bueno, aquí vamos al diencéfalo. El diencéfalo está formado por todas estas estructuras y se encuentra dentro de los hemisferios cerebrales. Acá tenemos un corte que nos muestra el cerebelo aquí, y acá tenemos el tálamo y distintas estructuras, ¿sí? Todas mencionadas aquí. El tercer ventrículo es el que tenemos aquí atrás. Bien, lo que tenemos dentro del diencéfalo, el tálamo, es un centro integrador. Aquí llegan señales que vienen de muchos receptores periféricos que vienen por las vías ascendentes, se integran ahí como en un terminal y se dividen hacia la corteza cerebral. Es como un ordenador de la información para que no llegue cruda a la corteza. Después tenemos el hipotálamo, que ustedes ya lo han estudiado en sistema endocrino, ¿sí? Junto con la hipófisis. Por eso acá regulación del sistema endocrino. Se ocupa de la temperatura corporal, comportamiento emocional, la regulación del estado de vigilia y de sueño, ingesta de agua y alimentos, porque producen estas moléculas que actúan a nivel de la volemia, que es la antidiurética, la vasopresina y la oxitocina. Por eso también la regulación de la diuresis, ¿sí? Y cuando hablamos de la regulación de sueño y vigilia, está asociada a la regulación y generación y regulación de los ciclos circadianos. Bien, después tenemos el sistema límbico. Este, formado por estas estructuras, está asociado a respuestas emocionales,
de aprendizaje, de memoria, sea una función cognitiva de desarrollo de la personalidad. Aquí también es donde se desarrollan o se guardan las fobias que uno tiene, o sean conscientes o inconscientes. La que está asociada a estos fenómenos es el sistema límbico. Y todas estas emociones o sensaciones de miedo también tienen un componente que es somático. Es decir, por ejemplo, cuando algo me da miedo, empiezo a sudar, puedo llegar a llorar, ¿sí? Me va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Voy a tener palpitaciones, porque de alguna manera en la médula espinal va a pasar la señal para una respuesta de los órganos, ya sea glándulas, de estos órganos o de los músculos, ¿sí? Esto por eso, no es solamente en una sensación que me va a dar bienestar o lo contrario, sino también una respuesta a veces incomprensible, que nosotros no podemos manejar. Todo esto está asociado al sistema límbico. Bien, en el tronco encefálico, por debajo de todo esto, el tronco encefálico está formado por la protuberancia o puente mesencefálico y el bulbo. Aquí están muchas de las regulaciones vegetativas, como el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, o sea, la generación de la respiración, regulación de otros mensajes, ¿sí? Viscerales, ¿sí? O reflejos de protección, por ejemplo, estornudo, tos, vómitos, ¿sí? Es un poco más primitivo, entre comillas, las funciones que tiene acá, y muchas involuntarias, aunque uno podría tratar de dominarlas, pero bueno, hasta un cierto punto me lo permite. O sea que acá sería la regulación de las funciones viscerales. Bueno, y por último, el cerebelo. Bueno, básicamente, cerebelo tiene a cargo la función de regulación del tono muscular, de la posición erguida, la conservación del equilibrio, la coordinación de algunos movimientos, ¿sí? Contracción en general del músculo esquelético. Aquí, bueno, esto del regula el funcionamiento del corazón y los músculos respiratorios, esto pertenece en realidad a bulbo. Una lesión a este nivel produce la muerte. Este último párrafo está asociado a bulbo y no a cerebelo. Pero bueno, cerebelo, tono muscular, coordinación de movimientos y a conservación del equilibrio, para darle un cierre a las funciones de cerebelo. Bien, hasta acá llegamos con lo que son las vías sensitivas y motoras y las funciones de la corteza. Gracias.